Entrevista. Y tal y como lo hemos visto previo a lo que será el segundo receso legislativo de este año, la Comisión de los Derechos Colectivos avanza en la recepción de los distintos aportes dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la base del documento que fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, sumado a otros proyectos que se analizan al interior de esta mesa parlamentaria. Uno de esos aportes fue el que presentó la asambleísta Encarnación Ducci, quien nos acompañará de inmediato en nuestro segmento de entrevistas. Encarnación Ducci, licenciada en Ciencias de la Educación, abogada, asambleísta por la provincia de Cañar por el movimiento Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Ducci, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes con todos. Previo a conocer sus propuestas puntuales con las que llegó hoy a la Comisión de los Derechos Colectivos, me gustaría conocer de su parte en dónde radica la importancia de reformar la Ley Orgánica de Comunicación actualmente vigente, a su juicio. A ver, a mi juicio radicaba la importancia de comenzar haciendo una reforma a la Constitución de la República en la medida y en el sentido de que no es un servicio público, sino más bien es un derecho que tienen todos los pueblos, tanto de forma individual cuanto de forma colectiva. Sobre eso hoy ya vimos una sentencia. Hoy una sentencia, esperemos que más bien todo eso sea plasmado ya en la actual ley que está tramitándose dentro de la comisión. Corregir una serie de desaciertos, han dicho algunos sectores, respecto de lo que ha sido su aplicación. Así es, entiendo que existe una infinidad de propuestas venidas de muchos sectores sociales de nuestro país. La comisión entiendo que está haciendo un debate bastante amplio porque se ha visto la comparecencia de muchos sectores sociales. En ese sentido, más bien espero que se hagan todas las rectificaciones que corresponde y sobre todo también que analicen muchísimo el tema de la institucionalidad y de las instituciones que tiene esta ley con el fin de garantizar realmente la libertad de expresión, el libre acceso a la comunicación y sobre todo garantizar los derechos. Sobre la institucionalidad, vemos por ejemplo que desaparecería finalmente la Superintendencia de Información y Comunicación. Eso tendrían que hacer un análisis bastante serio, porque dentro de un sistema sí necesitamos una entidad que realmente vigile, supervise y exija el cumplimiento del derecho de comunicación que establece en la ley. Tiene que haber una entidad, no sé si es que va a ser la misma superintendencia o va a ser el Cordicom que asume estas competencias. Ahí tendrían que ver claramente en el sentido de que no sean jueces y partes a la vez. Correcto. Ya vamos a hablar y vamos a profundizar sobre un aspecto que tiene que ver con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Cordicom. Ahora, puntualmente, sus observaciones hoy expuestas al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. Así es, mis observaciones son netamente bien puntuales. Como representante de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, mi aporte es bien puntual en esta ley porque de alguna manera hemos estado también trabajando en coordinación con la CONAIE, que presentaron también una propuesta ya a esta ley, pero sin embargo estoy yo presentando otras propuestas que fueron también conversados y dialogadas con ellos. En ese sentido, más bien sí es importante comenzar haciendo un análisis legal, sobre todo en el artículo 57, específicamente en el número 25 de la Constitución de la República, en donde hablan sobre los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. En este numeral pues habla claramente de que se debe garantizar la creación de los medios comunitarios para los pueblos y nacionalidades y también facilitar el acceso a todos los medios que puedan existir a nivel nacional. Estos son públicos y privados en este caso. En este tema también, si es que vamos y analizamos la Constitución, en los mismos principios, en los mismos articulados, pues por ejemplo en el artículo 11, numeral 4, establece también de que el Estado debe establecer medidas afirmativas para quienes no tienen las mismas condiciones de acceder a un derecho. En este caso los pueblos y nacionalidades, pues no estamos en las mismas condiciones económicas, digamos, para poder acceder de la misma manera que acceden otros sectores a los medios privados, como es el caso. ¿Pero qué es lo que ha venido pasando? Porque la ley ya establecía una distribución de las frecuencias en un 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 34% para el comunitario. ¿Qué ha venido sucediendo en la práctica? Lo que ha sucedido en la práctica es que, por ejemplo, en el artículo 85 de la actual ley establece quienes tienen derecho a acceder a los medios comunitarios, y ahí dice que son los colectivos, las organizaciones sociales y los pueblos y nacionalidades que existen en nuestro país. A partir de eso pues ya no existe una claridad
y de establecer medidas afirmativas directamente para los pueblos y nacionalidades. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Por ejemplo, de que en los concursos realizados en el 2017, los 106 frecuencias me parece que fueron adjudicados, 90 son comunitarios, 90 son comunitarios, de los cuales, 90 son de forma general, 16 son comunitarios. 90 privados, 16 comunitarios. Y si es que vemos de los 16 comunitarios, solamente uno pertenece realmente a una comunidad, pueblo o nacionalidad. Los demás están pues bajo la tutela de fundaciones, de organizaciones, de asociaciones, de ONGs, que si bien también pueden estar haciendo un trabajo de vinculación directa y de promoción de la riqueza cultural que existe en los diferentes pueblos y nacionalidades, no están siendo administrados directamente por los pueblos y nacionalidades como debe ser. Es por ello que así es por ello que más bien en este artículo 85 estoy proponiendo de que se clarifique esto y vaya en ese sentido de que pueblos son medios comunitarios, tanto los colectivos, organizaciones sociales y pueblos y nacionalidades indígenas. Del acercamiento de pronto que usted ha podido hacer en las comunidades y demás, ¿cuál es el criterio, cuál es la visión que se tiene sobre cómo se ha venido aplicando el artículo en cuanto a la asignación de frecuencias? Claro, la visión que se tiene dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades es de que no realmente ha existido el acceso directo, no ha existido las medidas afirmativas que tiene que dar el Estado para que en realidad las comunidades puedan acceder a esos medios comunitarios. ¿Cómo se traducen estas medidas afirmativas? O sea, ¿cómo lo entendemos? A ver, las medidas afirmativas son que el Estado tiene que establecer, por un lado, parámetros diferenciados. Correcto. Para que puedan acceder los pueblos y nacionalidades a cualquier derecho, en este caso hablamos de comunicación. La misma ley establece ya en el artículo 106 la distribución de las frecuencias. En este caso 34% dice para que son medios comunitarios, pero si es que vemos en realidad no están siendo beneficiadas las comunidades. Es por ello que más bien en la propuesta que también yo realizo es de que este 34% que son medios para medios comunitarios, el 17%, o sea, el 50% sea para colectivos y organizaciones sociales y el 17% realmente pueda estar a disposición y administración de las comunidades, pueblos y nacionalidades que existen en nuestro país. ¿Cuál fue la apertura de pronto que demostró la Comisión respecto a esta propuesta hoy planteada? Me parece que existe bastante apertura, quedaron en el compromiso de realizar, aparte de eso también como se hicieron otras propuestas, el hecho es de que los medios comunitarios también, el problema es que no se cuenta o no se podría contar con recursos económicos necesarios como para poder administrar, es por ello también se propuso, por ejemplo, de que el 21% de la publicidad que pueda tener las diferentes entidades o toda la publicidad oficial, pues más bien sea también designada a los medios comunitarios. De esta manera se podría financiar. Un tema importante también dentro de mi propuesta es de que los concursos que se realicen pues sean más, ya dice la ley, tienen que ser transparentes, equitativos y todo lo demás. Pero hemos visto Sin embargo, estoy este proponiendo que los concursos sean por separado, tanto para los medios privados y otros requisitos y procedimientos para los medios comunitarios. Para los medios comunitarios. Estos fueron básicamente los planteamientos a las reformas. Esos son los planteamientos concretos a las reformas, esperemos que sean considerados. En todo caso, los señores legisladores de la comisión quedaron con esta inquietud y más bien se vio una aceptación bastante positiva. Asambleísta Duchi, en los últimos días hemos visto, y en cuanto a lo que hablábamos de la institucionalidad, al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos, el análisis respecto de la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, CORDICOM, de manera que cambie respecto de cómo ha venido aplicándose hasta el momento, y a fin que exista participación o representación de los pueblos indígenas, montubios y también afrodescendientes. ¿Qué lectura usted tiene respecto de esta iniciativa? Así tiene que ser, siempre en toda institución tiene que haber tanto la representación del Estado y de la sociedad civil, es una corresponsabilidad inclusive para que se realice una administración correcta, muy bueno de que estén representados también tanto los medios públicos, privados, comunitarios y por qué no también importantísimo de que estén representantes de los pueblos y nacionalidades. Hay que hacer honor a lo que dice nuestra Constitución, que vivimos en un país plurinacional e intercultural, por lo tanto no se ha visto esa representación
corrupción en muchas instituciones, no solamente en este Consejo, sino también a nivel general muchas instituciones. Ese es un derecho que nosotros seguiremos proponiendo, seguiremos exigiendo y esperemos que en algún momento más bien se vaya concretando de poco a poco. ¿Qué expectativas de manera general ya sobre lo que sería posteriormente esta modificación integral a la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Qué expectativas se tienen? A ver, las expectativas serían muchísimas. Primero, de que si es que ya partimos de que la comunicación es un derecho, pues más bien se tiene que implementar como un derecho en todas las entidades a nivel nacional. A partir de eso también pues la mayor accesibilidad que puedan tener todos los ciudadanos, todos los sectores sociales, todos los pueblos y nacionalidades. Yo creo que más bien, si es que se queda conformado de una manera distinta, este Consejo pues podríamos mejorar los derechos, la situación social, política, organizativa de nuestro país. Correcto. Asambleísta Ducci, me gustaría aprovechar su presencia para cambiar de tema a propósito de que la Comisión de Justicia está próxima a sesionar en los próximos minutos y estamos a vísperas de un segundo receso legislativo en este año, del segundo receso legislativo. Conocer qué balance se hace del trabajo que ha desarrollado la Comisión de Justicia, de la cual usted forma parte. Hoy muy honrada de pertenecer y trabajar dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Al inicio habíamos hecho el compromiso de que netamente los debates dentro de la comisión van a ser debates técnicos, jurídicos, dejando al lado toda la parte política, dejando a un lado las camisetas políticas. ¿Se ha logrado? Y así lo hemos hecho, realmente se ha logrado con el mayor de los respetos los debates en todos los temas que estamos tratando. Hemos estado tratando temas importantes dentro del Código Orgánico Integral Penal, hoy mismo dentro del Código General de Procesos. Hemos realizado ya varios informes de otras leyes, la ley de lucha contra la corrupción, por ejemplo, y otros que están bastante avanzados. Pues más bien hemos trabajado, yo creo, arduamente. Tenemos sesiones lunes, miércoles, 2, 3 sesiones. Estamos haciendo de una manera responsable. Hemos visto que muchos de los temas que marcan la agenda legislativa priorizada de la Asamblea Nacional precisamente tienen que ver con aquellos temas que trabaja la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El tema, por ejemplo, del código, de las reformas del Código de la Niñez, ha sido también uno de los aspectos que al inicio de esta administración se trabajaron fuertemente. ¿Cómo ha quedado? El Código de la Niñez y Adolescencia lamentablemente quedó un poco truncada ahí. Existían desacuerdos en cuanto al artículo 106 del código, de este código, lo relacionado a la patria potestad, a la tenencia. En todo caso, también hemos analizado de que hoy tenemos que hacer una reforma más integral a todos los libros del Código de la Niñez y Adolescencia. Esperemos que ya se retome dentro del debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y podemos más bien dejar definiendo esto. Pero en este tema hay que también debatir ampliamente porque no solamente son lo relacionado con el libro de la familia, el niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia, sino también relacionado, por ejemplo, con las adopciones, relacionado con otros temas que se encuentran dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿El Código General de Procesos? El Código General de Procesos igual lo hemos hecho de una manera tal de que más hemos tenido comparecencias de quienes están ejerciendo la profesión, de quienes tienen muchísima experiencia en este tema y sobre todo de quienes también propusieron este código en su momento. Es por ello que más bien es un espacio para ir rectificando algunos temas puntuales ya de acuerdo a la experiencia y a la aplicabilidad mismo que se ha dado en estos años en el Código General de Procesos, por ejemplo, que vamos a tratar el día de hoy. En todo caso, siempre estamos viendo de que se garantice el debido proceso, de que se respeten y se garanticen los derechos de cada una de las partes. La ley de lucha contra la corrupción, asambleísta Ducci, inició ya el segundo debate en el Pleno días atrás. Así es, esta es una ley también que, bueno, es una propuesta que fue presentada el año anterior antes de la consulta popular. En la consulta popular ya existían bastantes avances un poco para combatir la corrupción, el tema de perder algunos derechos civiles, por ejemplo, para contratar, el tema de perder otros derechos. En todo caso, lo que nosotros hemos hecho es también aportar ya dentro de esta ley. Por ejemplo, un avance y es una propuesta que estamos haciendo a la Asamblea Nacional en el tema de comiso, comiso sin sentencia, por ejemplo, porque han habido muchas propuestas, por ejemplo, del ex fiscal general del Estado, de que se tiene que realizar un proyecto de ley sobre extinción de dominio. Habíamos analizado muchísimo de que de pronto en el Código Orgánico Integral Penal ya existen esas figuras como para poder recuperar los bienes que se han fugado de nuestro país lamentablemente por la corrupción. Sin embargo, hemos analizado y lamentamos más bien de que
los quienes están aplicando la justicia no hayan hecho uso de estos recursos y hoy estemos aparentando de que existe un vacío tan grande cuando en realidad lo que tenemos es ya la figura de comiso y que tenemos que ir trabajando sobre esa base. Para quienes no entienden, ¿a qué se refiere la figura del comiso sin sentencia? A ver, la figura del comiso sin sentencia se refiere a que el Estado puede coger, digamos, los bienes de una persona que está siendo ya procesada y que aún no tiene sentencia. Correcto. Actualmente existe la figura de comiso y se puede realizar, pero en otros tipos penales. En otras figuras. En otras figuras jurídicas. También se está ampliando para otras figuras jurídicas, pero en todo caso este comiso sin sentencia no estaba previsto en nuestra ley, se aplica en otras leyes, por ejemplo en Estados Unidos para determinados tipos penales. ¿Sería una innovación en la legislación penal? Es una innovación nueva en la legislación penal al tema de comiso. Esperemos que en la Asamblea Nacional se debata bastante, se tenga criterios más concretos sobre este tema y se pueda pues ya quedar plasmado en el segundo debate que será próximamente. Y siempre es importante conocer a detalle cómo avanza el trabajo al interior de las comisiones, por eso hemos aprovechado su presencia también para hablar acerca del trabajo en la Comisión de Justicia. Asambleísta Duchi, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. La asambleísta Encarnación Duchi, quien durante esta jornada ha llegado a la Comisión de los Derechos Colectivos para presentar sus observaciones y planteamientos dentro del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y también dialogando acerca de este trabajo que lleva adelante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.